dinero, globalización, cuentas, ¿no? Ya. A ver, dame un segundo. Bien, chicos. A ver, pongamos por acá a lo que se conoce con el nombre del ciclo económico. En este ciclo económico, nosotros tenemos en el eje la ordenada al llamado PBI. Eso está en el eje la ordenada. Este PBI lo que me muestra esta gráfica es la evolución del PBI. Mira cómo el PBI sube y luego baja a lo largo del tiempo. Cuando el PBI o el ciclo económico se encuentra en la fase expansiva, el PBI se va a elevar, el PBI se va a incrementar. Si el PBI se está incrementando, si el PBI está subiendo, al subir el PBI, el empleo aumenta, o sea, involucra que se van a contratar a más personas. El desempleo se reduce, ya que las personas están siendo contratadas, ¿verdad? Muy bien. Si esto
lo relacionamos con los emprendimientos por necesidad y por oportunidad. Cuando se presenta un emprendimiento por necesidad, se da cuando la persona se encuentra desempleada, cuando la persona está sin trabajo. O de repente también puede pasar que la persona esté trabajando, pero su ingreso es bajo y eso hace que se lance al mercado a buscar ingresos adicionales que le permita cubrir pues lo que él quiere comprar, ¿no? Si estamos viendo que el PBI aumenta, ¿este emprendimiento por necesidad tenderá a subir o tenderá a reducirse? A ver, profesor, si acá me está diciendo que el emprendimiento por necesidad lo realizan básicamente las personas que están desempleadas, ¿verdad? Y cuando el PBI aumenta, el desempleo baja, entonces va a haber pocas personas desempleadas. Entonces eso significa que el emprendimiento por necesidad debe estar reduciéndose. No te mencionamos que se elimina, porque eso no va a pasar, pero sí se va a reducir. Al observar que el emprendimiento por necesidad tiene sentido inverso al PBI, es lógico, ¿verdad? En cambio, el emprendimiento por oportunidad es distinto. El emprendimiento por oportunidad es cuando el emprendedor detecta una necesidad insatisfecha o en su defecto una necesidad mal satisfecha. Y eso hace que él realice un emprendimiento porque él ha detectado una oportunidad en el mercado. Entonces, cuando la economía está creciendo, siempre van a aparecer más oportunidades. Y hay personas que están dispuestas a dar un plus, a dar un esfuerzo adicional para detectar esas oportunidades que el mercado está brindando. Entonces, eso hace que cuando el PBI aumente, el emprendimiento por oportunidad también crezca. El emprendimiento por oportunidad también aumente. ¿De acuerdo, muchachos? Ah, muy bien, profesor. Entonces ya sé cómo evoluciona el emprendimiento por oportunidad. Una señorita en el salón anterior, ¿no? Me decía, profesor, y cuando la economía está en la fase contractiva, o sea, la economía se está reduciendo, al reducirse el PBI, ¿habrá emprendimientos por oportunidad? Sí, también va a haber emprendimientos por oportunidad, pero te darás cuenta que cuando la economía se contrae, las oportunidades no van a ser muchas, ¿no es cierto? Muy diferente a cuando la economía se esté expandiendo. Cuando la economía se esté expandiendo, las oportunidades que aparecen son diversas, son mayores. En cambio acá no. Pero eso no significa que no pueda haber. O sea, sí hay emprendimiento también por oportunidad, pero ya en menor número. Por ejemplo, Amartya Sen, economista indio, decía que también se puede hacer, generar riquezas en contextos de pobreza. Acá en el Perú, antes de la pandemia, de repente alguno de ustedes se ha enterado o se enteró que en los conos, en zonas populosas, vendían ropa para pagar de forma diaria. Entonces, por decir un pantalón que en esa época de repente costaba 40 soles, le decían, te damos el pantalón y tú vas pagando un sol diario, por mes y medio o 2 meses. Y entonces la persona decía, bueno, un sol al día sí puedo pagar. Y pagaba un sol durante mes y medio o 2 meses y ya terminaba de pagar su pantalón y por ahí sacaba un zapato, una camisa, un polo, etc. Y eso se comenzó a masificar, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de ventas generó un movimiento de dinero importante para diferentes emprendedores en ese rubro. ¿De acuerdo? Ahora, el producto que se saque va a tener un ciclo de vida. ¿Así, profesor? El producto que se saque tiene un ciclo de vida, claro.
¿Qué, profesor? ¿No dura para toda la eternidad? No, tiene un tiempo de existencia. Entonces por acá ponemos el ciclo de vida del producto. Ciclo de vida del producto. A ver. En el eje de la ordenada vamos a poner a las ventas. Ahí está. Y en el eje de la abscisa voy a poner el tiempo. Entonces siempre la que aparece en el eje de la ordenada es la que se va a dibujar acá. Entonces lo que voy a dibujar acá es el volumen de las ventas. Entonces por acá, ahí va. Ahí está. Vamos a ver. Tenemos acá la etapa de la introducción, la etapa del crecimiento, la etapa de la madurez y la etapa del declive. Ahí está. En esta etapa introductoria, el volumen de ventas es bajo, ¿verdad? Es bajo. Y obviamente si su volumen de ventas es bajo, su nivel de producción también es bajo. Y acá implica un problema. Cuando tú tienes un aparato productivo, la forma de hacer que tus costos por unidad sean los menores posibles es hacer que tú puedas producir al máximo. Si no produces al máximo, tus costos por unidad aumentan. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, por ejemplo, si tu costo fijo, digamos que es 100, ¿sí? Digamos que es 100. Y también digamos que tu capacidad máxima de producción sea de 200 unidades. ¿Sí? Vamos a imaginar eso. Entonces, si tú estás produciendo, digamos, 20 unidades, no estás produciendo al máximo, porque el máximo de producción que te mencioné era de 200, ¿verdad? Eso es lo máximo que podrías hacer. Por lo tanto, si tú estás produciendo solamente 20, significa que tienes una capacidad ociosa de 180 unidades, ¿verdad? La capacidad ociosa es aquel recurso que no estás usando. Esa es la capacidad ociosa, el recurso que no usas. Entonces, acá tenemos que tu costo fijo medio sería 100 entre 20, 5. Te costaría 5 soles cada unidad. ¿Qué pasa ahora si tu volumen de producción sube? Ya no produces 20, sino ahora produces 100. Entonces tu costo fijo medio sería de 1 sol. ¿Te das cuenta cómo al aumentar tu volumen de producción, ese costo fijo medio se redujo? Si ahora produces al tope y produces lo máximo que se puede producir, que son 200 unidades, entonces ¿cuánto sería el costo fijo medio? 50 centavitos, ¿verdad? 50 centavitos. Ahí está. Acá te estoy demostrando que la forma que tienes para hacer que tus costos por unidad sean los menores posibles es hacer que tú puedas producir al máximo que se puede. Cuando estás en la etapa introductoria eso no pasa, porque cuando estás en la etapa introductoria tu volumen de ventas son bajos. Y como tu volumen de ventas es bajo, tú no puedes estar produciendo a pleno empleo. Tu producción es baja, lo cual involucra que tus costos por unidad son altos. En la etapa introductoria, tus costos por unidad son elevados, tus ventas es baja.
Para que tú logres pasar esta etapa introductoria, tú tienes que tener fundamentalmente dos cosas. Uno, que tu producto sea bueno. Dos, que tu producto se pueda conocer, o sea, publicidad. Hay que hacer publicidad y que el producto sea bueno. Eso va a hacer que pases la etapa introductoria. De lo contrario, te vas a estancar. ¿Recuerdan ustedes la moradita Inca Kola? La moradita Inca Kola se estancó. Profesor, se hizo publicidad. El producto fue muy conocido, generó bastante expectativa. Pero, ¿qué pasó? El producto era malo. ¡Qué malo! Era malísimo. No se parecía en nada a la chicha morada. Sorprendente para una empresa tan grande cómo ha fracasado de esa manera, ¿verdad? Si logra pasar la etapa introductoria, llega a una etapa del crecimiento, donde la característica de esta etapa del crecimiento es que las ventas aumentan de una manera muy rápida. Aumentan las ventas, pero rápidamente. Ya el producto fue aceptado y al ser aceptado, las ventas suben vertiginosamente. Además, tú que eres experto en gráficas, si tú ves que la curva tiene más pendiente, al tener más pendiente, eso implica que la variable que se está midiendo está aumentando rápidamente. Pero hay que estar preparado. Para crecer hay que estar preparado. ¿Qué pasa si la empresa se expande, crece, pero no conserva los márgenes de calidad que tenía? Eso va a generar un fiasco y un rechazo por los consumidores y la empresa puede inmediatamente colapsar, ¿no? En la etapa de la madurez, si bien es cierto, el volumen de ventas está aumentando, el volumen de ventas está subiendo. Acá está aumentando las ventas, ¿verdad? Pero ya aumentan las ventas lentamente. Es como si en el crecimiento las ventas se multiplicaran y en la madurez es como si las ventas solo se sumaran. Pero ya cuando la empresa está en esta etapa de la madurez, la empresa debe realizar una innovación con la finalidad de perdurar en el tiempo. Acá es definitivamente necesario, muy necesario, que realice la innovación. Ya que si no realiza dicha innovación, la empresa tiene que estar preparándose ya para el declive. Ya cuando llega el declive ya no hay marcha atrás, porque ya en el declive significa que otra empresa ya lo reemplazó. Otra empresa ya tiene un producto que es aceptado por la población y la población te está dejando de comprar, ¿no? Ya cuando se va con otro, ya fue. ¿Entendieron? Ah, ya, profesor. Por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola, en esta etapa, Coca-Cola innova, ¿no? Y básicamente ellos innovan en marketing. ¿Has visto la publicidad de Coca-Cola? A pesar de que Coca-Cola te genera diabetes, te genera, te descalcifica, te da gastritis, a los varones le afecta la próstata, o sea, veneno puro, en su publicidad saca pues justo para Navidad, ¿no? Una bebida de armonía familiar, una bebida asociada a la felicidad, una bebida asociada a que todos están juntos, ¿verdad? Será juntos en la diabetes, ¿verdad? Ah, y se vende, ¿no? Entonces ellos innovan. Y también innovan en la forma de su envase, ¿no? La forma de su envase, ellos también constantemente paran innovando, ¿no? Y se logran perpetuar en el tiempo. ¿Sí? Bien. Vamos con algunas claves. A ver, muchachos. ¿Cuántos chicos hay en el aula?
30. Hoy día con ellos tengo clase en la tarde. Seminario. Un seminario. ¿Con ellos es a las 5 o a las 6:30? Mi memoria no me falla, es a las 6, si no me equivoco. Ay, ¿qué tal, muchachos? ¿Van a aguantar? Hoy día tienen seminario, pero largo y tendido, ¿no? Aparte de economía, ¿el otro seminario cuál es? A las 5 tienen lenguaje y luego a las 6:30 economía. A 5:30 lenguaje, con... Perdón, 5. 5. ¿Con qué maestro? Con el maestro. Un momentito. Ahora se me fue el nombre. El profesor Castro. Ah, ya, Castro, el maestro Castro. Perfecto. A ver, es la 1, ¿ya? A ver, dice, durante una feria universitaria se presentó el caso de Paola, una estudiante que al identificar una necesidad no satisfecha en el mercado de productos veganos, muy bien, ha identificado una oportunidad, ¿sí o no? ¿Cierto? Porque dice claramente una necesidad no satisfecha. Esa es una oportunidad. Dice, a diferencia de otros emprendedores que iniciaron su negocio por necesidad, Paola renunció a un trabajo estable para enfocarse en esta idea, confiando en su potencial de crecimiento y rentabilidad. De acuerdo con el texto, ¿qué tipo de emprendimiento aplicó Paola? Definitivamente un emprendimiento por oportunidad. O sea que la clave sería Dinamarca, ¿verdad? Dinamarca. Ya está. 2. Yupa es una empresa dedicada a la venta de productos para mascotas. Lanza al mercado una línea de snacks funcionales para perros que, además de nutrir, ayudan a mejorar la digestión y el aliento del animal. Hasta ahí está hablando expresamente del producto, ¿verdad? Ahora dice, para promocionar este producto utiliza redes sociales, influencers, caninos y eventos presenciales en parques. De acuerdo con el texto, ¿qué tipo de innovación se está evidenciando principalmente en esta estrategia? Bien, lo que está ocurriendo ahí ya no es el producto, sino es la promoción de ese producto, ¿verdad? Entonces estamos hablando ahí de una innovación por el lado del marketing, ¿no? Entonces, marketing está en la alternativa C, ¿no? Una innovación por marketing, pues se está utilizando nuevas formas de promoción y posicionamiento. Bien. Pregunta número 3. Dice, el ciclo de vida de un producto es un modelo que describe las diferentes etapas por las que un producto, desde su introducción en el mercado hasta su retirada. Esta etapa incluye la introducción, crecimiento, madurez y el declive. A medida que un producto avanza por estas fases, experimenta variaciones en las ventas, costos y rentabilidad. Considerando lo anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con relación al ciclo de vida del producto? Bien. Bueno, todavía no podemos marcar nada, ¿no? Vamos a tener que leer las alternativas. La clave A dice, durante la fase de introducción, las ventas suelen ser bajas debido a la falta de conocimiento del producto en el mercado, o sea, la gente no lo conoce. Por eso que la publicidad es muy importante, ¿verdad? Pero los costos de producción tienden a ser elevados debido a la falta de una economía de escala. Claro, pues todavía no está produciendo a toda su capacidad, eso es cierto. La A es correcta. A ver, pero veamos las otras alternativas. B. En la etapa de madurez, las ventas siguen aumentando a un ritmo acelerado. No, falso. Si está en la etapa de madurez, ya las ventas no suben de manera acelerada, sino ya suben lentamente.
Entonces la B sería falsa ya, ¿no es cierto? C. La etapa del declive es caracterizada por un aumento en la rentabilidad debido a la reducción de los costos. No, cuando ya estás en el declive ya estás saliéndote del mercado. Falso. Dedo, ¿qué dice Dedo? En la etapa del crecimiento, el producto empieza a perder participación del mercado debido a la saturación y la fuerte competencia. No, si en la etapa de crecimiento tu producto es aceptado, la gente lo compra, el volumen de ventas crece de forma multiplicada, ¿no es cierto? Descartada la D. La E. Durante la etapa de madurez, el producto experimenta una disminución en los costos de producción, pero las ventas siguen aumentando a un ritmo rápido. No, las ventas no aumentan rápidamente. Entonces, la clave correcta en la pregunta 3 es Dinamarca. ¿Sí? Bien. La 4 habla sobre la balanza de pagos, específicamente una balanza en cuenta corriente. Podemos borrar, ¿verdad? Un ratito voy a lavar la motita, ¿ya?
Bien, chicos. La siguiente pregunta está relacionado a lo que es la balanza de pagos. Mira, la balanza de pagos, la esencia es ver cuántos dólares entran y salen de un país, ¿verdad? Ahora, dentro de la estructura de la balanza de pagos vamos a encontrar una balancita muy importante llamada la balanza en cuenta corriente. Esta balanza en cuenta corriente va a registrar la suma de 4 balanzas. A ver, o 4 subbalanzas, ¿no? Ponemos por acá, la balanza en cuenta corriente va a ser igual a la sumatoria de la balanza comercial más la llamada balanza de servicios más la renta de factores más las llamadas transferencias, ¿verdad? Ahí está. Comercial, servicios, renta de factores y transferencias. Ahí está. Esta balanza de transferencias, en el caso peruano, tiene signo positivo. Pero obviamente, pues, los países desarrollados tienen un signo negativo. Cuando la balanza de transferencias sale de signo positivo, significa que somos receptores netos. En cambio, si sale negativo, son donantes netos. Una vez más, el que salga positiva, receptor neto. Si es positiva, receptor neto. Si es negativa, donante neto. Profesor, ¿por qué en el caso peruano es positiva? ¿Por qué nosotros los peruanos somos receptores netos? A ver, veamos. Por acá. ¿Por qué razón pasa eso, verdad? A ver. Pongamos nosotros acá a nuestro país, el Perú, y por acá al resto del mundo, también conocido con el nombre de sector externo. ¿Está bien? O pongámosle un nombre propio, pues pongámosle Estados Unidos. Estados Unidos, ¿sí? Bien. Acá vamos a poner a una madre de familia, su hijito y al padre de familia, ¿cierto? En Estados Unidos igual. Pongamos también un papá, su hijo y la mamá. A ver, ¿qué es lo más probable? Lo más probable es que este peruano decida ir a Estados Unidos a trabajar, de repente de obrero, ¿no? Chofer, en el campo, qué sé yo. Entonces él se va a trabajar. Va a ganar un dinero ahí. Obviamente va a estar con las justas, es lo más probable, ¿no? Salvo que se vaya a trabajar como profesional, ahí la cosa sería distinta, ¿no? Y él va a mandar un dinerito a su familia que está en el Perú, que le va a permitir, pues, poder mantenerse, ¿no? Le va a dar cierta tranquilidad a la familia. Entonces, para los norteamericanos, eso sería una remesa que tiene signo negativo para ellos, porque esa remesa para ellos implica una salida. Pero para nosotros esa remesa representa una entrada. Por lo tanto, para nosotros esa remesa va a tener signo positivo. Profesor, ¿este norteamericano, creen ustedes que sea probable que venga al Perú a trabajar para mandar dinero a su familia? Si por ejemplo él es un obrero ahí en Estados Unidos, ¿le convendrá venir al Perú para ser obrero y de esa manera mandar su dinero para mantener a su familia? No le va a convenir, ¿verdad? No le va a alcanzar. Entonces eso hace que en Estados Unidos su balanza de transferencia sea negativa. Por eso le llaman donante neto.
Pero en el Perú su balance de transferencias es de signo positivo. Por eso se le llama receptor neto. ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces ya sabes qué signo tiene la balanza de transferencias de nosotros. Y en esta balanza de transferencias se van a registrar los movimientos unilaterales de dólares, como es el caso de las donaciones y de las remesas, ¿no? En la balanza de renta de factores, esta de acá, renta de factores, por acá lo sacamos. ¿Cómo se llama? Renta de factores. Pero también se le puede llamar así a servicios factoriales. Esa no la has escuchado, ¿verdad? Esa no la has escuchado. También se puede llamar servicios factoriales. Eso está en el libro de macroeconomía del maestro Mendoza de San Marcos, ¿no? Maestro Mendoza, muy bueno, ¿eh? Muy buen maestro, excelente catedrático, muy buen académico. Él es primo hermano de Waldo Mendoza, ¿no? Waldo Mendoza es de la Católica, que llegó a ser ministro de Economía en la época de Sagasti. Su primo hermano es León Mendoza. Su libro de macro, él habla renta de factores o servicios factoriales. Pero también le llama, o también se le puede llamar renta primaria. Renta primaria es otro nombre que también se le puede dar. Profesor, ¿y qué cosa va en esa famosa balanza de renta de factores? En esta balanza de renta de factores va lo que son salarios, por ejemplo, ¿no? Salarios, pero tiene que ser salarios que entren o salgan del país, ¿no? También puede ser acá el interés y las llamadas utilidades. Eso va en la balanza de balanza de renta de factores, ¿no? Las otras dos balanzas son bastante conocidas, ¿verdad? Pero ¿sabes dónde pueden ejercer una complejidad muy grande? Acá. Acá pueden ejercer una complejidad muy grande. Es la llamada balanza comercial. La balanza comercial también se le conoce con el nombre de la balanza de bienes. Balanza comercial o balanza de bienes, ¿no? En esta balanza comercial o balanza de bienes registra la diferencia de la exportación menos la importación. Exportación de bienes menos la importación de bienes. Si por ejemplo partiéramos de una balanza comercial que está en déficit, una balanza comercial que esté en déficit es una balanza comercial negativa, ¿verdad? Podríamos poner así, 10, 22. La resta sería menos 12. Al ser un valor negativo, tenemos acá un déficit comercial. Eso es lo que pasa ahí. Hay un déficit comercial. Al hablar de ese déficit comercial, ¿cómo podríamos hacer para reducirlo? Una posibilidad para poder reducirlo es hacer que el volumen de las exportaciones aumente y el volumen de las importaciones se reduzcan. Entonces tendríamos, por ejemplo, acá, ¿no? 12 menos 20. Entonces el déficit de la balanza comercial en este caso sería menor, ya que estás hablando acá de un menos 8, ¿verdad? Hay una reducción en el déficit de la balanza comercial. ¿Está bien? Ahora, hay diferentes mecanismos, pues, ¿no? Por ejemplo, siempre es importante que recuerdes de qué depende la exportación. La exportación nacional va a estar en función directa al tipo de cambio real y directa al PBI
del resto del mundo, ¿verdad? O sea, del exterior. Por lo tanto, si nosotros queremos subir las exportaciones, debemos subir el PBI del resto del mundo. Bueno, debería subir, no digo debería subir, me corrijo, ¿no? Porque nosotros como país no podemos hacer que el PBI del resto del mundo suba, obviamente, ¿no? Pero si ese PBI del resto del mundo se eleva, nuestras exportaciones suben. Por ejemplo, si el PBI de China crece, nosotros le exportamos más a China. Nosotros tenemos mucha conexión con China. Si China produce más camisas, nosotros le vendemos más tela. Si China produce más zapatos, nosotros le vendemos más cuero. ¿Te das cuenta? Profe, ¿y las importaciones? En el caso de las importaciones van a estar en función inversa del tipo de cambio real y directa del PBI nacional. ¿Está bien? Por lo tanto, yo quiero que las importaciones bajen. Para que las importaciones bajen, ¿qué debe pasar con el PBI nacional? Debe bajar. ¿Qué debe pasar con el tipo de cambio real? Debe subir, ¿verdad? Entonces, haciendo esta jugada, usted puede llegar a reducir el tipo o el déficit de la balanza comercial. A ver, vayamos con unas cuantas preguntas. Pregunta 4. Dice, un país registra un déficit en la balanza de cuenta corriente igual a 800 millones de dólares, explicado básicamente por un déficit en la balanza comercial de 1.800 millones de dólares. Ya, perfecto. O sea, según la pregunta, esta balanza comercial tiene un gran déficit. Y ese gran déficit está arrastrando a todas las cuentas, tanto es así que hace que la balanza en cuenta corriente se haga negativa, ¿verdad? Perfecto. Dice, lo que significa que el país ha vivido por encima de sus posibilidades y necesita financiación del exterior, ¿no? Claro, ¿no? Cuando dice el país ha vivido encima de sus posibilidades, o sea, nosotros hemos estado comprando más cosas que lo que deberíamos comprar del resto del mundo, ¿verdad? O sea, es como si estuviéramos sobreendeudados, ¿verdad? ¿De dónde hemos sacado la plata, verdad? Dice, sin embargo, las operaciones recogidas en la cuenta financiera ponen a manifiesto que, aunque ha recibido capital exterior, ha invertido en el exterior más de lo que ha recibido, por lo que el país es un acreedor frente al resto del mundo. Entonces pues tenemos cierto resguardo, ¿no? Tenemos ahí nuestro dinerito guardado en las reservas, ¿verdad? Eso hace pues que la respuesta sea la B, ¿no? Dice, el déficit en cuenta corriente y las inversiones en el exterior fueron cubiertas con las reservas internacionales. Alternativa Brasil. 5. Dice, en teoría, el saldo de la balanza de pagos debería ser igual a 0. Sin embargo, en la práctica, cuando sumamos todos los créditos y débitos de las cuentas de saldo, termina siendo positivo o negativo. Para subsanar esta situación se ha introducido una partida equilibradora o de discrepancia estadística llamada. Puntos suspensivos y dice, se puede señalar que en la práctica es imposible registrar todas las transacciones económicas entre los residentes de un país y el resto del mundo. Así, en el caso del Perú, existen tantas transacciones informales como ilegales no declaradas, que son muy difíciles de rastrear. De acuerdo al texto, señale la alternativa correcta. Bueno,
La llamada cuenta equilibradora es la llamada cuenta de errores y omisiones. Ya a esa se llama la cuenta equilibradora o de discrepancia estadística, ¿no? Entonces pongamos por acá, dice la última cuenta de la balanza de pagos, ¿no? Vamos a poner acá la cuenta equilibradora, también llamada la cuenta de errores y omisiones. Ahora, ¿por qué razón le llama errores? Le llaman errores porque la información no cuadra. Aduanas es una entidad que debe registrar cuánto se está importando y exportando. Eso debe registrar aduanas. Pero el detalle es que la información que vierte aduanas, cuando se hace el cruce con la información bancaria, que son los que registran los movimientos, no cuadra. La información de aduanas con los bancos no cuadra. Y ese que no cuadra está dentro de lo que es errores. Las omisiones va a comprender aquellas actividades que no están siendo registradas, como es el caso del narcotráfico, como es el caso del contrabando, todo eso va por ahí, ¿no? Entonces se hace un estimado, pues, ¿no? Porque obviamente, pues, no se sabe exactamente cuánto se mueve por droga, ¿no? Pero se hace estimados, ¿verdad? Entonces, eso va en la cuenta de errores y omisiones, ¿cierto? Entonces, la clave sería Dinamarca. A ver, en la pregunta número 6, dice, la empresa agroexportadora peruana Camposol adquirió unas 100 hectáreas para cítricos en el departamento del Salto, en Uruguay. De ellas, 500 hectáreas son productivas de mandarina que le pertenece a la empresa Citrícola Salteña S.A. Las otras 500 hectáreas son terrenos por desarrollar. La compra se contabiliza en los. Muy bien, interesante. Hay una segunda cuenta de la balanza de pagos, aparte de la cuenta corriente. Esta cuenta recibe el nombre de la cuenta financiera. Entonces por acá ponemos, ahí está la cuenta financiera. ¿Está bien? En esa cuenta financiera vas a registrar las inversiones, por ejemplo. Inversiones. Cualquier tipo de inversiones, ¿ah? Por ejemplo, registra las inversiones especulativas, ¿no? Que se conoce como los famosos capitales golondrinos, ¿no? O sea, son inversiones que básicamente van a comprar acciones o bonos para revenderlas en la brevedad posible, al día siguiente, a las horas o a las semanas, ¿no? Pero también hay inversiones productivas. Esas inversiones, llamadas las inversiones productivas, son aquellas inversiones que vienen a crear empresas, ¿verdad? Vienen a crear empresas, vienen a crear bienes y o servicios, ¿verdad? O sea, son para empresas que obviamente van a generar, van a elaborar bienes y o servicios. Ten cuidado, ¿ah? Acá también, en una inversión productiva, podría encontrar la compra de acciones, ¿sí? Pero no con la intención de revenderlas en la brevedad posible, sino con la intención de quedarme en la empresa, ¿no? Compro acciones para manifestar quedarme en la empresa en el largo plazo, porque tengo intenciones también de tomar decisiones en la empresa.
Entonces no vayas a pensar que toda la compra de acciones se da dentro del campo de la inversión especulativo, no. Es especulativo cuando compras acciones para revenderlas en el corto plazo o muy corto plazo. En cambio, las inversiones productivas, aparte de poner una empresa, también es comprar acciones, pero para quedarse, largo plazo. Después de las inversiones, también podemos registrar acá a la amortización. La amortización, ¿qué es la amortización? La amortización viene a ser pagar una parte del principal de deuda. Del principal de deuda. Ahí está. Es amortizar. Dice, te voy a amortizar. Ah, te voy a pagar una parte del principal de deuda. La privatización. La privatización viene por el lado de que el capital privado compra una empresa del Estado. Compra una empresa del Estado. ¿No? Como pasó con la compañía peruana de teléfonos, pues, ¿no? La compañía peruana de teléfonos era una empresa estatal y fue vendida a los españoles, que conocemos con el nombre de Telefónica o Movistar, ¿no? Que también ya está en proceso de venta, ¿no? Bien. A ver, entonces, en la pregunta número 6, como acá dice que esta empresa peruana Camposol adquirió 100 hectáreas para cítricos en el departamento del Salto, en Uruguay, ¿no? Perdón, 1000 hectáreas, ¿no? Yo leí 100, ¿no? Es 1000 hectáreas, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Esa es una inversión. Y si es una inversión, eso tiene que ir a la cuenta financiera, ¿verdad? Profesor, ¿pero esos son activos o pasivos? No, pues esos son activos. Esos son activos porque eso le va a generar un ingreso a la empresa. ¿Estamos bien? Bien, muchachos. A ver, tómenle su fotito para borrar. Chévere.
Bien, acá tengo el dinero. El Banco Central de Reserva, el BCRP, cuando pone la fórmula del dinero, que es el famoso M1, ¿no? Dinero o M1, es la suma del circulante más el depósito a la vista. ¿Sí? A ver, esta letra C significa el circulante, ¿verdad? Ahí está el circulante. Muy bien. Ese circulante se conoce como los billetes y las monedas que están en poder del público. Es decir, aquellos billetes y monedas que están fuera del sistema financiero. Cualquier billete o moneda que esté fuera del sistema financiero, a eso se le llama circulante. Al estar fuera del sistema financiero, está en poder del público, o sea, de las personas, pero también está en poder de las empresas no financieras. ¿A quiénes se le llama las empresas no financieras? Las empresas no financieras pues son aquellas que no son bancos, que no son AFP, que no son compañías de seguros, que no son cajas, etc. O sea, toda empresa que esté fuera del sistema financiero, como por ejemplo tu academia, ¿no es cierto? El Grupo Ciencias, como por ejemplo Tiendas Metro. Pero ojo, acá viene el detalle. Este circulante, vamos a ponerlo acá, vamos a detallarlo, van a ser aquellos billetes y aquellas monedas en poder de quién. Te lo mencioné, te dije, en poder del público, pero también en poder de las llamadas empresas no financieras. Vamos a poner acá al Grupo Ciencias. Entonces, cuando el Grupo Ciencias, sus billetes y las monedas lo pone en un banco o lo pone dentro del sistema financiero de manera general, esos billetes y monedas dejaron de ser circulantes. Es circulante mientras el Grupo Ciencia lo tenga en caja chica, pero en el momento que lo pone ya en un banco, ya dejó de ser circulante. ¿Está bien? En poder del público, por ejemplo, usted o yo. Circulante sería mientras ese billete esté en poder nuestro, fuera del sistema financiero. Por ejemplo, los billetes y monedas que tenemos en los bolsillos, lo que tenemos guardado en un chanchito en la casa, en el cajón, debajo del colchón, etc. Todo eso es circulante. Pero si usted me dice, profesor, voy a yapear mi almuerzo el día de hoy. Si usted está yapeando, paga su almuerzo mediante yape, significa que esos billetes y monedas están bancarizados. Al estar bancarizados, ya no puede ser circulante, porque ya entró al sistema financiero. ¿Está bien? Además, este circulante tiene una particularidad. Vamos a poner acá la particularidad. Ese circulante no genera interés, ¿no? O sea, no va a dar una rentabilidad. Si usted tiene ese billete, esa moneda en su bolsillo, ¿le paga interés? Si usted pone 10 soles en su bolsillo, ¿esos 10 soles crecen? ¿Esos 10 soles aumentan? No. Usted lo puede tener un año y esos 10 soles van a seguir siendo 10 soles. No se reprodujo. El dinero por sí mismo no se reproduce. Ahora, tenemos que buscar otro activo que se asemeje a esto. Y el que se asemeja es el depósito a la vista. El depósito a la vista. Este depósito a la vista también se conoce como cuenta corriente. Depósito a la vista o cuenta corriente. Pero profesor,
este depósito a la vista forma parte del sistema financiero, claro, porque acá vas a encontrar los billetes y las monedas en poder ¿de quién? En poder del banco. Donde este banco, ¿qué te va a entregar? Cheques. Te va a entregar una chequera. Pero el depósito a la vista no paga intereses. Aunque últimamente hay bancos o financieras que sí te están pagando intereses. Pero te pagan unos intereses muy, muy bajitos, que es casi nulos. Por lo tanto, es la razón por la cual el Banco Central de Reserva mantiene al depósito a la vista como dinero, porque la particularidad es que no genera intereses. En cambio, si usted habla de una cuenta ahorros, si usted habla de un depósito a plazo, todos ellos generan intereses. Y a todo eso, ¿cómo se le llama? A todo eso se le llama cuasi dinero. Entonces, en el cuasi dinero, pues usted tiene al depósito a ahorro, al depósito a plazo, tiene a los bonos, tiene a las acciones. Y todos esos elementos se caracterizan porque tienden a incrementar su valor en el tiempo, ¿no? Su valor tiende a incrementarse, diferente del dinero que no paga ningún tipo de interés. ¿Estamos bien? Ahora, si en tu examen de admisión te preguntaran sobre la demanda de dinero, ¿no? Cuando se habla de la demanda de dinero, se habla del requerimiento de tener dinero, ¿verdad? Profesor, ¿de qué depende esa demanda de dinero? A ver, por acá te voy a dar el dato, ¿ya? A ver, vamos a dar el dato por acá. Esa demanda de dinero está en relación directa al volumen de producción. Al volumen de producción. Ese volumen de producción no es otra cosa que el llamado PBI. Entonces, cuando una economía hay un mayor volumen de producción, hay una mayor cantidad de bienes y servicios, pues la población requiere más dinero para poder hacer las transacciones. Ahí está una función del dinero llamado medio de pago, ¿no? Medio de pago o medio de cambio, en la cual utilizamos el dinero para poder pagar, para poder hacer las transacciones de un producto determinado, ¿no es cierto? Pero también es cierto que esa demanda de dinero está en relación inversa a la tasa de interés. ¿Por qué, profesor? Fácil. Si te ofrecen pagar una mayor tasa de interés, ¿tú vas a tener dinero o lo vas a tener invertido? Lo vas a tener invertido, ¿verdad? ¿Por qué razón lo vas a tener invertido? Porque si tiene una mayor tasa de interés, eso te está pagando más. Y entonces, si te está pagando más, entonces mejor lo tienes invertido. Y vas a tener menos dinero disponible en tus manos. Pues sí, ¿no, profesor? Claro. Por ejemplo, a ver, pongamos acá un caso. A ver. ¿Qué prefieres tú? ¿Tener dinero en tu poder o tener bonos? Profesor, no sé. Ahora vas a aprender, mira bien. Todo eso va a depender del interés, ¿no? Por ejemplo, los bonos, un bono representa que tú has prestado dinero, ¿no? Si tú compras un bono, significa que tú le has prestado dinero a alguien.
Y si tú le has prestado dinero a alguien, ese alguien te tiene que pagar una tasa de interés. ¿Sí o no? Profesor, si la tasa de interés se eleva, o sea, te ofrecen pagar una mayor tasa de interés por esos bonos, ¿qué va a pasar? Al subir la tasa de interés, tú vas a preferir tener más bonos. Y si tú prefieres tener más bonos, significa que tú vas a disponer de menos dinero. ¿Por qué vas a disponer de menos dinero? Porque el dinero que tenías lo estás utilizando para comprar bonos. ¿Y por qué estás comprando bonos? Porque te están ofreciendo una mayor tasa de interés, ¿verdad? Entonces es lógico, ¿no? Es lógico porque uno quiere que su dinero crezca, uno quiere que su dinero se incremente en el tiempo, ¿verdad? Y es por eso que recurre a esta compra de bonos para hacer que en el futuro pues obtenga un mayor nivel de dinero. ¿Cierto, muchachos? Muy bien. A ver, vamos con la pregunta número 7, ¿no? A ver. 7 dice, Raquel se dirige al cine acompañada de su enamorado, quien no cuenta con efectivo. O sea, el enamorado de Raquel no cuenta con circulante, aunque sí con tarjeta de crédito tradicional. Ah, la tarjeta de crédito es un cuasidinero, pues, ¿no? Ella le indica que dispone de algunas monedas y billetes para cubrir el costo del servicio. Podríamos decir que la oferta monetaria de Raquel está conformada por circulante, ¿no es cierto? Es circulante. Mientras que la de su enamorado es cuasi dinero. O sea que la 7 sería la clave Ecuador. 8. 8 ya habla del sistema financiero, ¿verdad? 8 habla del sistema financiero, pero podemos hacerlo. Mira, a ver, me dice acá, en esta pregunta 8, que en el mes de agosto se publicó una norma mediante la cual se flexibiliza los retiros de aportes voluntarios sin fin previsional, mediante la libre disponibilidad de los mismos, tanto en montos como en número de operaciones. Podemos indicar que el o la, puntos suspensivos, fue la entidad reguladora que emitió la norma, la cual permitirá un mayor número de operaciones mediante aporte de los clientes. De esta manera, esta medida, entre otras cosas, busca. Bien, a ver, primero, antes de responder la pregunta, cuando decimos el Estado tiene una función reguladora. Ya está. Cuando se dice que es una función reguladora del Estado, esta función reguladora se va a entender por el lado de normas, o sea, dar normas que permita que el mercado pueda funcionar correctamente. De eso se entiende, el dar normas que permita el buen funcionamiento del Estado. Pero también la función reguladora viene por el lado de los precios, lo que se conoce con el nombre del control de precios, para evitar posiciones abusivas. ¿Estamos bien? En el caso, por ejemplo, de los llamados monopolios, ¿no? Los monopolios naturales, que se da, por ejemplo, en los servicios básicos como la electricidad, el agua. Estos monopolios naturales podrían cobrar precios muy abusivos.
entonces surge una entidad reguladora del Estado que ayuda a controlar los precios para evitar que estos precios se recontradisparen. Entonces, decir control regulador, ¿no? Control de precios, ¿es lo mismo que regular? No es lo mismo, porque el control de precios está dentro de lo que es regular, ¿verdad? Regular, aparte de precios, tiene que ver con el lado de las normas. En este caso, pues, la entidad que regula es la SBS, ¿verdad? La SBS es la entidad reguladora, ¿verdad? Ahora dice, podemos indicar que la SBS fue la entidad reguladora que emitió la norma, la cual permitirá un mayor número de operaciones a los aportantes. Si son aportantes, entonces es pasiva, ¿verdad? Es pasiva, ¿no? De esta manera, esta medida, entre otras cosas, busca aumentar la liquidez de los aportantes, ¿no? Muy bien, a ver, tómenle foto de esos chicos. Chévere.
En la pregunta número 9, es una pregunta directa, ¿no? Dice, dentro de las propuestas incluidas en el proyecto de ley de endeudamiento del sector público para el 2021, el gobierno busca cambiar los montos de endeudamiento en dólares por soles, con el objetivo de ahorrar costos al Estado. Con esta propuesta, el gobierno tiene como objetivo, ¿qué está haciendo? De dólares a soles, ¿verdad? ¿Quién es el que te acepta los soles? ¿El extranjero? No, ¿verdad? El extranjero no te acepta los soles. El que te acepta los soles es el nacional. Entonces, si tú buscas cambiar una deuda que esté en dólares a soles, es porque buscas cambiar de deudor. Y una deuda externa quieres pasarla a una deuda interna, ¿verdad? Entonces quieres que la deuda interna se incremente, ¿no? Porque estás haciendo ese traspaso. Entonces la respuesta, ¿cuál será? La respuesta será la alternativa Brasil, ¿verdad? Brasil. 10. Dice, el comercio exterior entre residentes y no residentes está sujeto a las fluctuaciones del tipo de cambio. Además, las mercancías que ingresan deben ser pagadas en dólares y las que salen son pagadas en soles. Según lo señalado, indique el valor de verdad de los siguientes enunciados. A ver, dice, un aumento del tipo de cambio incrementará la ganancia de los exportadores. A ver, recuerda lo siguiente. A ver, el tipo de cambio real, cuando el tipo de cambio real aumenta, aumentan las exportaciones, el exportador se ve favorecido y bajan las importaciones. Si baja el tipo de cambio real, el exportador se perjudica y se beneficia el importador. ¿Sí? También recordarte que el tipo de cambio real va a estar en función directa del tipo de cambio nominal, del precio en dólares e inversa del precio en soles. Ahí tienes otra formulita por si te preguntan en tu examen de admisión. ¿Está bien? Entonces, la primera proposición de la pregunta 10 nos menciona, ¿no? ¿Un aumento del tipo de cambio real hará incrementar la ganancia del exportador? Sí, ¿verdad? Porque va a aumentar su exportación. Ahí dice, verdadero. Una baja en los precios internacionales de los productos, así como una baja en el tasa de cambio, afectará en gran medida a las exportaciones tradicionales, ¿no? Dice, si bajan los precios internacionales. Entonces, si bajan los precios internacionales, entonces vamos a vender más barato. Entonces nuestros ingresos por venta se reducen. Ahora, si baja la tasa de cambio, también viene el problema, ¿no? O sea, si baja la tasa de cambio, bajan las exportaciones. Entonces sí es verdadero. 3. Al aumentar el tipo de cambio, ¿se reducirá el costo de los bienes de capital? No. Cuando dice acá, al aumentar el tipo de cambio, bajan las importaciones. ¿Por qué bajan las importaciones? Porque importar se vuelve más caro. Entonces la 3 es falsa. Entonces, 1 y 2 es verdadera, 3 es falsa. 4. ¿Las fluctuaciones del tipo de cambio afectan negativamente a todo el sector externo? No, pues no puedes afirmar que es negativo, porque también es positivo, dependiendo si estás hablando de la exportación o importación. Por lo tanto, sería falsa. Así que la clave correcta sería casa, ¿no? Casa, Colombia. Verdadero, verdadero, falso, falso. 11. 11 dice, Coqui Campoverde es un empresario textil que va mejorando cada vez más.
él quiere expandirse por los demás países del bloque. Entonces, ha pensado trasladar sus maquinarias a un vecino país y abrir una sucursal. Afortunadamente, se encuentra en un momento en el que no hay restricciones en el traslado de factores. Por lo expuesto, la fase de integración que experimenta dicho país es el de la. Bien. A ver, ¿qué nos dice acá? Ha pensado en trasladar sus maquinarias a un vecino país, abrir una sucursal. Afortunadamente se encuentra en un momento en el que no hay restricciones en el traslado de factores. Del expuesto, la fase de la integración es mercado común, pues. El mercado común ofrece todo eso, ¿no? En el mercado común los factores se pueden mover libremente. Qué interesante es este mercado común, ¿no? Porque, por ejemplo, el factor trabajo se va a mover libremente, sin ningún tipo de restricción. Entonces, enano. 12. En el proceso del ciclo económico, las variables económicas y sociales son calificadas como procíclicas o anticíclicas. Procíclicas son aquellas que tienen relación directa al ciclo, o sea, mismo sentido. Anticíclicas son aquellas que tienen sentido contrario, ¿no? Ya. Entonces, en ese marco se puede catalogar como una variable anticíclica. Con una variable anticíclica sería el desempleo, pues, ¿no? ¿Por qué el desempleo? A ver, mira, en la pregunta número 12, cuando el PBI aumenta, podemos decir, aumenta el empleo, pero se reduce el desempleo. Entonces, cuando tiene sentido contrario al ciclo, como es este caso, cuando tiene sentido contrario al ciclo, se le llama contracíclica, ¿verdad? Por ejemplo, acá es contracíclica o anticíclica. Pero cuando tiene la misma dirección, se le llama procíclica, ¿no? Entonces, acá la pregunta nos hace referencia a sentido contrario. Es una anticíclica, por lo tanto sería el desempleo. ¿Sí? Pregunta 14. No, la 13, ¿no? No he leído la 13. Dice, la región de América Latina y el Caribe es hoy una historia con dos tramas diferentes. Por un lado, Sudamérica se lleva la peor parte de la caída en el precio de las materias primas y el decrecimiento de China, contrayéndose en más de un 2% en el 2016, arrastrada por fuertes recesiones en Brasil y Venezuela, Centroamérica y México no lo han notado tanto, en parte a la repercusión de Estados Unidos, ¿no? Del texto se infiere que los países sudamericanos experimentan una reducción de su PBI, pues, ¿no? Porque nosotros dependemos del jale que nos lleve, por ejemplo, China, ¿no? Entonces la clave sería Dinamarca. 14, dice, para el analista, el impacto de las empresas extranjeras en el de Irlanda es evidente cuando se comparan las cifras de este y las de él. Bien, debe ser PBI, ¿no? PBI. ¿Por qué PBI? Porque ahí se mide el tamaño de toda la economía, ¿no? Y de las que solo mide la parte de la actividad económica atribuibles a propietarios irlandeses en este caso. Entonces eso sería Producto Bruto Nacional. Clave, Dinamarca. 15. Prefiero que consulta, dice, en la 11, ¿qué significa zona franca? Ya, zona franca es una zona donde pueden comercializar, que está en frontera. Es una zona franca, es una zona en frontera donde no hay cobro de aranceles y obviamente el producto sale más barato allá, ¿no? Es una zona franca. A ver, en la 15 dice, con respecto a la cuenta corriente de la balanza de pagos es correcto afirmar.
¿Las utilidades canalizadas en el país de origen se registran en las transferencias corrientes? No, las utilidades van en renta de factores. Falso. ¿Las transferencias corrientes se registran a valores FOB? No. ¿Serán positivas siempre que la balanza comercial registre un superávit? No necesariamente, hay otras cuentas. ¿El turismo y el transporte son partidas de la balanza de servicios? Claro, claro, el turismo y el transporte sí se registra en la balanza de servicios. Recuerda que la balanza de servicios también se llama la balanza de los invisibles, ¿ya? Balanza de servicios o balanza de los invisibles. Profe, dice, en la 14 no sería la B si es un Producto Bruto Nacional. En la 14. La B, Producto Bruto Interno, sí, esa dimos. La B, Producto Bruto Interno y Producto Nacional Bruto. La B, 14, bicarbonato. Ah, es que mencioné que se dijo la D, por eso. ¿Yo dije la D? Ah, no, se escuchó mal, la B es. La B es. Bien, chicos. Ahí nos quedamos, ¿ya? Nos vemos la próxima semana, muchachos.